Bueno, en este nuevo video vamos a ver el primer tutorial del uso de MATLAB. Entonces, vamos a ver la parte introductoria de MATLAB, conceptos básicos sobre el escritorio y cómo crear variables y operaciones básicas entre matrices. Entonces, comencemos. Bueno, vamos a iniciar con este video tutorial donde vamos a explicar la parte o la iniciación para MATLAB. En este caso estoy trabajando MATLAB 2016. Sin embargo, existen versiones anteriores, versiones posteriores. La interfaz gráfica tiene algunos pequeños cambios. Aquí a la izquierda podemos ver la carpeta actual, que es donde se guardan todos los programas, donde se guardan los datos y de donde podemos cargar datos también para futuros programas. En la parte de la mitad tenemos la ventana de comandos, que es donde escribimos todas las operaciones que queremos realizar. Y en la parte de la derecha tenemos el workspace, que es donde va a quedar el historial de las operaciones que nosotros hagamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aprender a crear variables. En este caso le podemos asignar un nombre cualquiera. En este caso decimos a igual a 3, le damos enter y ahí nos generó la variable a igual a 3 y nos quedó grabada acá en nuestro espacio de workspace. En cualquier momento que yo necesite la variable la puedo llamar. Vamos a generar otras variables, b igual a 6, por ejemplo. Ya tenemos dos variables, podemos hacer otras operaciones o podemos generar variables con variables que ya tengamos haciendo operaciones. Por ejemplo, c igual a por b. Listo. Algunas veces también nosotros podemos decir o hacer una operación sin necesidad de asignarle una variable, como por ejemplo c por a, y me va a dar un valor, y en este caso me lo da en un formato de salida, en una variable de salida temporal que la llama ans, como answer, y va a ser randómica. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser aleatoria, no va a permanecer guardada siempre. Si yo llego a hacer otra operación también sin asignarle un valor de una letra, por ejemplo yo escribo b por c, me va a cambiar el valor de answer y él siempre va a tomar. Es como una salida fija que él tiene ahí, en la cual cualquier valor se puede poner. Ahora, el primer comando que vamos a aprender es a limpiar esta pantalla, la ventana de comandos. Cuando hay muchas operaciones, yo escribo clc, enter, se nos borra la pantalla. Y vamos a aprender también a borrar variables. En este caso, si yo quiero borrar, por ejemplo, la variable c, pues voy a escribir clear espacio c y me va a borrar la variable c. Ahora, también puedo borrar todas las variables como tal con el comando clear all, enter, y él borra todas las variables. Ahora, si he realizado una serie de operaciones y quiero recordarlas, lo que tengo es la flecha hacia arriba, o sea, tecleamos aquí en la ventana de comandos y con el teclado, la flecha hacia arriba, empezamos a desplazarnos por los diferentes valores u operaciones que yo ya he realizado. Incluso él guarda operaciones de sesiones anteriores. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que hay de fechas anteriores. Listo. Bueno, ahora vamos a empezar a generar unos vectores. Vamos a escribir unos vectores para poder hacer operaciones. En este caso vamos a escribir a igual, abro y cierro corchetes, importante el tipo de corchetes que vayamos a poner, y vamos a escribir los elementos separándolos por un espacio. En este caso escribí un vector fila. Ahora vamos a escribir un vector columna, y el vector columna puedo escribirlo de dos formas diferentes. La primera opción es tomando la misma escritura de un vector, o
simplemente que vamos a escribir el primer elemento, punto y coma para cambiar de fila, el segundo elemento, punto y coma, el tercer elemento y damos enter. Tenemos el mismo vector A, solamente que en este caso es un vector fila, un vector columna, digo. La otra forma, si nos damos cuenta la diferencia entre el vector A o el vector B, o la relación, por así decirlo mejor, es que uno es el traspuesto del otro. Entonces, eso quiere decir que yo puedo generar un vector C columna que sea igual al vector A, le ponemos el apóstrofe, que quiere decir que es traspuesto. Y ahí tenemos nuestro vector. Ahora puedo hacer multiplicaciones. Y recuerden que cuando hago multiplicaciones debo tener en cuenta el orden, porque no es lo mismo multiplicar un elemento 1 por 3 por 1 3 por 1 que 1 3 por 1 por 1 por 3. Quizás sea un poco enredado o como un trabalenguas, pero recuerden que cuando hacemos multiplicaciones matriciales en álgebra lineal debemos tener en cuenta las filas del primer elemento con las columnas del segundo y viceversa. Eso quiere decir que voy a generar un nuevo elemento D que es igual a por B y me da un solo elemento. También puedo generar un vector E que es igual a los mismos elementos multiplicados, simplemente que vamos a poner ahora B por A y ahora sí nos va a dar una matriz de 3 por 3, lo que nos damos cuenta que la multiplicación de vectores no es conmutativa. También vamos a escribir ahora una matriz, y una matriz la escribimos de la misma forma que un vector y ponemos los elementos separados por signos, por espacio. Escribo la primera fila, punto y coma para escribir la segunda fila y punto y coma para escribir la tercera fila. Listo, ahí tengo mi matriz F. Ahora puedo hacer multiplicación matricial que conocemos desde el álgebra lineal normal. Vamos a decir E igual a E por F. Me va a dar otra matriz de 3 por 3. Pero también puedo hacer otra matriz, otra multiplicación. Voy a llamar H y va a ser igual a E. Esta vez voy a escribir punto por F. Y el resultado va a ser una matriz diferente a la G, porque cuando yo le pongo este punto ya no realizo la multiplicación matricial, sino realizo la multiplicación elemento a elemento. Entonces les queda ahí como la prueba de esa parte. Bueno, importante, podemos borrar nuevamente la pantalla para eliminar eso, y como tengo mis variables aquí guardadas en el workspace, lo que puedo hacer, si yo necesito una en particular, simplemente escribo el nombre de la variable o del valor que yo necesite, le doy enter y me reproduce o me carga el valor inicial. Bueno, para finalizar, no se les olvide suscribirse al canal, darle like al video y compartir. Se despide de ustedes, Diego Origami.